Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en una noticia que ha conmovido y capturado la atención de millones de seguidores alrededor del mundo. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado acaparando portadas, generando un torbellino de conversaciones y, sobre todo, dejando al descubierto la fragilidad humana detrás de la fama. Las emotivas declaraciones de Hande Erçel y Kerem Bürsin en un funeral, y como los medios, con su incansable ojo, lo captaron todo. Sé que muchos de ustedes, al igual que yo, siguen de cerca la vida y carrera de estos talentosos actores turcos, cuyo carisma y profesionalismo los han catapultado a lo más alto del estrellato. La verdad es que este evento, a pesar de ser un momento bastante delicado e íntimo, ha tenido un eco público innegable, invitándonos a reflexionar sobre la forma en que la vida nos presenta desafíos y cómo, incluso en la adversidad, la conexión humana se hace palpable. Vamos a desgranar lo que sucedió, qué se dijo, cuál ha sido la repercusión mediática y, sobre todo, qué nos enseña este suceso sobre la naturaleza humana y la compleja relación entre la vida pública y la privada. Pero antes de que nos lancemos de lleno en este análisis, les invito a que, si aún no lo han hecho, le den a ese botón de suscribirse que ven aquí abajito. Es un gesto pequeño para ustedes, pero significa el mundo para nosotros. Y no olviden activar la campanita para que se les notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo, asegurándose de no perderse nada de lo que preparamos con tanto cariño. Nos ayudan un montón y así podemos seguir trayéndoles todo lo que les interesa y les apasiona. El universo del espectáculo turco, conocido por su vibrante energía y sus historias cautivadoras, está lleno de estrellas que brillan con luz propia. Y sin duda alguna Hande Erçel y Kerem Bürsin se han consolidado como dos de las figuras más queridas, admiradas y seguidas a nivel internacional. Su química innegable en pantalla, que explotó en la exitosa serie Sen Kalkam, no solo conquistó los corazones de la audiencia turca, sino que los catapultó a la fama mundial, convirtiéndolos en íconos de romance y talento. Desde entonces su relación, tanto dentro como fuera de los sets de grabación, ha sido un foco constante de atención mediática, un tema recurrente en las revistas, los portales de noticias y las conversaciones en redes sociales. Sin embargo, la vida, en su infinita complejidad, nos enseña que no todo es brillo y glamour. Como sabemos, nos presenta momentos de inmensa alegría y celebración, pero también nos enfrenta a instantes de profunda tristeza y pérdida. Y precisamente ha sido uno de esos momentos de dolor, la partida de una figura sumamente importante para uno de ellos, lo que ha puesto a Hande y Kerem bajo los reflectores de una manera muy especial, revelando una faceta más íntima y vulnerable de sus vidas. Estamos hablando, como bien anticipa el título de nuestro vídeo, del funeral de un ser querido, un evento que por su naturaleza es profundamente privado, sagrado y cargado de emociones. Es un momento para el recogimiento, el duelo y el apoyo mutuo entre familia y amigos cercanos. Sin embargo, la presencia de celebridades de su calibre, figuras públicas que han acaparado titulares y protagonizado innumerables portadas, inevitablemente atrae la atención de la prensa. Y en este caso, los paparazzi y los equipos de medios de comunicación, siempre al acecho de una primicia, estuvieron ahí, registrando cada gesto, cada palabra, cada lágrima. El título de nuestro vídeo lo dice todo: Hande y Kerem, ¿qué dijeron en el funeral? Los medios captaron todo. Y es que a pesar de la solemnidad del evento, de la atmósfera de respeto y dolor, la curiosidad del público por saber cómo reaccionan sus ídolos ante la adversidad, cómo enfrentan las pérdidas que los hacen más humanos, es innegable. Vamos a adentrarnos en los detalles de lo que se ha reportado, intentando ser lo más precisos posible dentro de las circunstancias. En primer lugar, es importante contextualizar la situación. El funeral en cuestión fue el de un familiar muy cercano de Hande, su querida tía, una persona a la que ella apreciaba enormemente y con la que compartía un vínculo muy especial. Su partida fue sin duda un golpe duro para la actriz y para toda su familia, y en estos momentos de duelo, el apoyo incondicional de los seres queridos se vuelve fundamental, un bálsamo para el alma herida. Y ahí es donde entra Kerem. A pesar de que su relación, tanto sentimental como de amistad, ha tenido sus altibajos, ha sido objeto de especulaciones constantes y ha sido analizada con lupa por los medios y los fans, en estos momentos de dificultad. Su presencia fue un claro indicativo de que su conexión trasciende las presiones y los altibajos de las especulaciones públicas. Los medios, como era de esperar, se concentraron en los momentos en que Hande y Kerem compartían, especialmente durante la ceremonia. Las cámaras captaron su cercanía, su apoyo mutuo en medio de la tristeza generalizada.
Se les vio juntos, uniendo fuerzas ante la adversidad. Hande, visiblemente afectada por la pérdida, con el rostro marcado por el dolor y las lágrimas, encontró consuelo en la presencia reconfortante de Kerem. Las imágenes que circularon rápidamente y que se convirtieron en el centro de atención de muchos reportajes muestran a Kerem con una actitud notablemente protectora y comprensiva. No se trataba de un gesto superficial, sino de una muestra genuina de acompañamiento. Se le vio sosteniendo la mano de Hande en varios instantes, un gesto simple, pero cargado de un significado profundo en medio de la desolación. Este contacto físico, esta pequeña pero poderosa conexión, transmitió un mensaje silencioso de fortaleza y solidaridad. Ahora, la pregunta que muchos se hacen, ¿qué se dijo exactamente? Aquí es donde la cosa se pone interesante porque aunque los micrófonos estaban presentes y los reporteros atentos, la discreción y el respeto son primordiales en un funeral. Nadie esperaría un discurso público o declaraciones extensas en un evento de esta naturaleza. Sin embargo, en algunas ocasiones, las palabras dichas en voz baja pueden ser captadas por los equipos de sonido más sensibles, o los gestos de consuelo y las interacciones más personales son interpretadas por aquellos que estuvieron presentes y por los propios periodistas. Según diversos reportes y testimonios de quienes estuvieron en el funeral, se sabe que Hande, a pesar de su profundo dolor, logró dedicar unas palabras a su tía. Se dice que expresó su profundo amor, su inmensa gratitud por todo lo que ella representó en su vida, por los momentos compartidos, por las lecciones aprendidas y por el vacío inmenso que su partida deja. Fueron palabras sencillas, pronunciadas con la voz quebrada por la emoción, pero llenas de una sinceridad desgarradora y un sentimiento genuino que conmovió a los presentes. Por su parte, Kerem, aunque no fue el centro de atención en cuanto a discursos formales, también tuvo su momento de interacción y de ofrecer palabras de consuelo. Se le vio conversando con otros familiares de Hande, brindándole su apoyo, ofreciendo sus más sinceras condolencias y palabras de aliento. En algunas interacciones captadas de manera fugaz pero significativa por las cámaras, se le escuchó decir frases como: «Estamos aquí para ustedes, mi más sentido pésame, y si necesitan algo, cualquier cosa, no duden en decirlo». Estos gestos y palabras de apoyo, aunque breves, demuestran una madurez notable y un compromiso genuino, no solo con Hande, sino también con su familia en este difícil trance. Su actitud fue la de un amigo leal y una persona sensible que comprende la magnitud del dolor ajeno. Lo fascinante de esta situación, y lo que la hace tan digna de análisis, es cómo los medios interpretan y presentan estos momentos. Para algunos sectores de la prensa y para una parte de la audiencia, la presencia de Kerem fue una confirmación de la solidez de su vínculo, un gesto que reafirma la conexión especial que existe entre ellos, independientemente de los vaivenes mediáticos. Para otros fue simplemente un acto de caballerosidad y amistad hacia Hande en un momento de profunda vulnerabilidad, una muestra de que, más allá de los rumores, existe un respeto y un cariño genuino. Lo cierto es que la cobertura fue extensa y multifacética. Las portadas de revistas, los titulares en línea, los debates en redes sociales, todo giró en torno a Hande y Kerem en ese funeral. Se analizaron sus miradas, sus abrazos, sus conversaciones susurradas. Los expertos en lenguaje corporal se apresuraron a descifrar la profundidad de sus emociones y la naturaleza exacta de su relación en ese instante crucial. Un aspecto crucial a destacar, y que merece una reflexión profunda, es el dilema al que se enfrentan las figuras públicas en eventos de esta índole. Por un lado, tienen el derecho fundamental a la privacidad y al dolor. Tienen el derecho de vivir su duelo sin la presión de las cámaras y del escrutinio público. Por otro lado, su presencia pública, su estatus de celebridades, conlleva una expectación que los medios, en su afán de obtener la primicia, no dudan en explotar. En este caso particular, parece que Hande y Kerem manejaron la situación con una mezcla de dignidad, respeto y una sorprendente transparencia. No intentaron ocultar su presencia ni su apoyo mutuo, entendiendo que su fama implica cierta visibilidad. Pero tampoco buscaron protagonismo ni sacaron provecho de la situación. Fueron simplemente personas, amigos, apoyándose mutuamente en un momento de gran vulnerabilidad, enfrentando la tristeza de una pérdida. Los comentarios en redes sociales, como suele suceder en estos casos, fueron, como siempre, muy variados, reflejando la diversidad de opiniones y sensibilidades del público. Hubo quienes elogiaron la fortaleza de Hande para seguir adelante a pesar del dolor y la lealtad incondicional de Kerem, destacando su papel de apoyo.
Otros expresaron su empatía por la pérdida, lamentando la ausencia de la tía de Andy y mostrando su admiración por cómo ambos actores se mantuvieron unidos en ese difícil momento. Y por supuesto no faltaron quienes, como es habitual en el mundo del espectáculo, especularon sobre el futuro de su relación, interpretando cada gesto, cada mirada, como una señal inequívoca de reconciliación o, en su defecto, de una amistad inquebrantable que trasciende cualquier tipo de conflicto o separación. Es una realidad ineludible del mundo del entretenimiento: cada acción, cada movimiento, por más personal e íntimo que sea, se convierte en material para el análisis y el debate público. Pero más allá de las interpretaciones mediáticas, de los titulares sensacionalistas y de las especulaciones que inevitablemente surgen, lo verdaderamente importante, lo que debemos rescatar de esta situación, es la esencia de la humanidad. Andy estaba sufriendo la pérdida de alguien a quien amaba profundamente, alguien que formaba parte de su historia y de su identidad. Y Kerem, como amigo, como alguien que ha compartido una parte importante de su vida y de su camino con ella, estuvo ahí para ofrecerle su apoyo, su compañía y su consuelo. En esos momentos de profunda tristeza, las etiquetas, los rumores, las expectativas públicas, todas esas capas externas que solemos proyectar sobre las celebridades, pasan a un segundo plano. Lo que queda, lo que emerge con fuerza, es el consuelo, la empatía y el amor humano en su forma más pura. La cobertura de los medios, si bien puede ser percibida como invasiva en ciertos aspectos, también tuvo el poder de permitir que el público viera una faceta más íntima, más real y más vulnerable de estos actores. Pudimos verlos no como las estrellas glamorosas, perfectas e inalcanzables que solemos admirar en pantalla, sino como personas reales, seres humanos con emociones complejas, enfrentando una de las experiencias más difíciles y universales de la vida, la pérdida de un ser querido. Y creo que eso, de alguna manera, conecta aún más al público con ellos. Nos recuerda que detrás de las luces, del maquillaje y de la fama, hay individuos con sentimientos, con miedos y que también sufren, al igual que nosotros. Esta vulnerabilidad compartida es, en muchas ocasiones, lo que crea un vínculo más profundo y auténtico entre las estrellas y sus seguidores. Es fundamental recordar, y quiero enfatizar esto, que las palabras pronunciadas en un funeral, especialmente por alguien que está sumido en el duelo, son sagradas. Son un homenaje, un adiós, un testamento de amor y de recuerdos. Y aunque los medios hayan logrado captar fragmentos, aunque hayan intentado transmitir la esencia de lo dicho, el significado completo de esas palabras, la resonancia profunda de esas expresiones de amor y gratitud, reside en el corazón de quienes las escucharon y, sobre todo, de quienes las sintieron. Lo que los medios nos mostraron fue la superficie de un evento profundamente personal e íntimo, una ventana a un momento de gran significancia emocional. En resumen, para recapitular los puntos clave de nuestro análisis, Hande Erçel y Kerem Bürsin estuvieron presentes en el funeral de la tía de Hande. Hande, visiblemente afectada por la pérdida, compartió palabras emotivas y sinceras de amor, recuerdo y gratitud hacia su tía, expresando el profundo dolor que sentía. Kerem, por su parte, demostró su apoyo incondicional a Hande y a su familia, brindando su compañía, ofreciendo sus más sinceras condolencias y palabras de aliento. Los medios de comunicación, fieles a su labor de informar y documentar, captaron estos momentos, generando una amplia cobertura y un intenso debate sobre su relación, su apoyo mutuo y la forma en que manejan su vida pública. Lo que queda claro, y es el mensaje principal que quiero transmitirles hoy, es que a pesar de las especulaciones y de la atención mediática constante en momentos de profunda tristeza y adversidad, la conexión humana, el apoyo sincero y la empatía son lo que realmente importa, lo que prevalece y lo que nos define como seres humanos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos intentado desglosar los detalles de lo que ocurrió en ese emotivo funeral, las palabras que se dijeron, la actitud de los protagonistas y, por supuesto, cómo la atención mediática se centró en Hande y Kerem. Espero de corazón que esta información les haya parecido interesante, que les haya brindado una perspectiva más clara sobre este evento y que, sobre todo, les haya hecho reflexionar sobre la complejidad de la vida de las figuras públicas y la universalidad del dolor y el apoyo humano. Me encantaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué piensan ustedes sobre la presencia de Kerem en ese momento tan delicado? ¿Creen que los medios respetaron la privacidad de Hande y su familia? Y en esta ocasión. Déjenme sus comentarios aquí abajito, en la sección de comentarios. Siempre leo con muchísimo interés cada uno de sus mensajes y me encanta interactuar con ustedes. Antes de irnos, quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su tiempo, su atención y su apoyo incondicional son lo que nos motiva a seguir creando contenido,
a seguir investigando y a seguir compartiendo con ustedes lo que nos apasiona. Si les gustó este vídeo, si les pareció útil o interesante, por favor, regálenos un gran me gusta. Ese simple gesto nos ayuda un montón a que más personas descubran nuestro canal y a que nuestro contenido llegue a una audiencia más amplia. Compártanlo con sus amigos y familiares que también son fans de Hande y Kerem, o que simplemente están interesados en el fascinante mundo del espectáculo. Y por supuesto, si aún no están suscritos, les invito una vez más a que le den clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que les lleguen las notificaciones de cada nuevo vídeo que subimos. No se lo pierdan. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Adiós.